Buenos días, alumnas. ¿Cómo se Buenos días, encuentra? profesor. Buenos días, Buenos días, profesor. profesor. Bien. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. ¿Todo Buenos bien? ¿Todo días, bien? profesor. Buenos días, profesor. Buen día, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días con todas. Buen día, profesor. Buenos días, maestro. Buenos días con todas. A ver, la pregunta es, ¿qué saben sobre la célula? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su estructura? Es la mínima unidad del cuerpo humano. La mínima unidad del cuerpo humano. Muy bien. ¿Solamente del humano? También animal. De los De seres todos, vivos. también seres vivos. de todos los seres De vivos. todos los seres vivos. Claro, de Le brinda todos los seres estructura al cuerpo y absorbe nutrientes como los alimentos. también se alimenta, se nutre. ¿Qué más? Forma todos los organismos vivos y tejidos del cuerpo. Forman tejidos. Muy Ajá. bien. La célula Se es la agrupan. unidad de vida biológica, morfológica y fisiológica de los seres vivos. Tiene la función de También nutrición, relación y reproducción. 3 La funciones. célula puede vivir por sí sola. Sí, 3 funciones. Está formada por Ujú. Tiene citoplasmas. 3 partes. También le brinda. La célula tiene un núcleo y un citoplasma. Sí, bien. También Tiene le 3 partes brinda estructura principales. al cuerpo. Absorben los nutrientes de los alimentos, convierten. También le puede dar forma, ¿no? Forma, estructura a los cuerpos Tiene forma de vivos. estructura, por ejemplo, También las células formada por citoplasma. contienen el material hereditario del organismo y pueden hacer copias de sí mismas. Claro. Pasa el material hereditario de los padres a Sí, hijos y a todas las descendencias. Sigue pasando esos genes, ¿no? Se llaman genes. ¿Y los genes dónde se En el encuentran? ¿En qué núcleo, parte de la célula? En el núcleo, muy bien. ¿Qué más saben sobre la célula? Que son unidades que pueden que pueden vivir por sí alimentarse, crecer solas. y reproducir. Algunos viven La solos, ¿no? célula. Hay unicelulares, multicelulares, ¿no? ¿Qué más hay? Hay también los Que el genes cuerpo humano están en cromosomas. cromosomas, claro. ¿Qué contienen los El cromosomas? cuerpo humano. Ay, ¿Qué hay dentro de los cromosomas? ¿Qué moléculas grandes están ahí? ¿Qué La moléculas X, la están Y. dentro de los cromosomas? El La ADN, X, la Y. ADN, El ADN, el proteínas, ADN. el El ADN, El ARN. ADN. ARN. ARN también. Habrán proteínas histonas Sí, también. sí, profesor. sí, Uno o más tipos de células en y el cuerpo. proteínas que ayudan al Ya. ADN. También hay células eucariotas. Y Y procariotas. procariota. La procariota es en animal y vegetal. Las eucariotas tienen núcleo y organulos envueltos por una membrana, mientras que Que la son las... procariota no. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Los virus. Los virus son seres vivos, tienen célula, Sí, como el COVID, el sí. virus que tanto problema nos hace. Sí, ¿Será un ser vivo? Son anticuerpos. Sí. A ver. Tienen que investigar sobre los virus. Queda pendiente esa pregunta, esa interrogante sobre los virus.
Bueno, vamos a empezar. Ahí se observa. Sí, profesor. Sí, profesor. Profesor. Ya, muy bien. Ahí tenemos a la célula. ¿Qué tipo de célula es? Eucariota. 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 ¿Por qué es eucariota? Porque tiene núcleo. Tiene un núcleo bien definido, ¿no? Tiene una membrana nuclear. ¿Tiene membrana nuclear? Membrana Sí, nuclear. este es el núcleo. Tiene su membrana nuclear bien definido. Y las células eucariotas también tienen otras organelas que ustedes ven por acá, como el Mitocondria. mitocondrias, ribosomas, aparato de Golgi, retículo endoplasmáticos. Y estas son las células eucariotas, ¿no? Son más evolucionadas, más desarrolladas. En cambio, las procariotas Son más como que no simples. tienen todos estos elementos, ¿no? No. Son más Son simples. más simples, más primitivas son. Ahora, ¿quiénes tienen estas células? ¿Qué animales, qué vegetales, qué Los organismos? animales, profesor. Seres Los animales. ¿Qué más? Los animales y las personas. Personas. ¿Los vegetales tendrán? Plantas. Las plantas. Sí. Los hongos. Plantas, hongos también. Los protozoarios tendrán. Los protozoos que viven en las aguas, en los ambientes líquidos. También tienen, ¿no? También. Sí. ¿Y quiénes tendrán los procariotas? ¿Qué organismos? Las bacterias. Ah, muy bien, las bacterias. Y algunas algas por ahí que tienen, ¿no? Algunas algas, no todas. Bien, vamos a ver la célula animal. Aquí ven una célula. Tiene su núcleo, sus organelas, le llaman. Todo esto, hay una serie de organelas que están en el citoplasma, ¿no? Todo esto viene a ser el citoplasma, la parte intermedia. Y la que cubre, toda esta capa que cubre, ¿cómo se llama? La membrana celular. La membrana celular, muy bien. Es una capa delgada, ¿no? Y es una capita, que tiene doble capa y acá. Esa es la membrana celular o membrana citoplasmática, también le llaman, ¿no? Ahora, ¿y cómo estarán estos elementos flotando acá? Esto viene a ser, tiene una característica, el citoplasma, parecido a la clara del huevo, dice, ¿no? A un semilíquido. Pero aparte de tener un semilíquido acá que están sobrenadando todas estas organelas, tiene una serie de túbulos, como mallas, como red, pero bien delgaditas. ¿Cómo le llaman todo ese conjunto de mallas como red que sostiene a todos estos elementos acá, sobrenadando en el citoplasma? Parece no. Son como unas mallitas acá. Todo está rodeado por como una red de microtúbulos tan pequeñísimos. Le llama citoesqueleto. Citoesqueleto también le llama. Como que aparentemente casi no se ve porque son muy delgaditos. A ver, seguimos.
A ver, todos los seres vivos están formados por células, ¿no? Si no tiene células, no es ser vivo. Pero ahora, dentro de las células tenemos sustancias inorgánicas y orgánicas. Inorgánicas podemos hablar del agua y las sales minerales. Los minerales que también constituyen parte de la célula, ¿no? Y las sustancias orgánicas como los carbohidratos, azúcares, las grasas o lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos y otra serie de sustancias orgánicas como las vitaminas, las enzimas, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto son orgánicos ya, y son moléculas bastante grandes. Y en los inorgánicos son moléculas pequeñas, como el agua, H2O, las sales minerales pueden formar carbonato de calcio, sulfatos, pero son moléculas pequeñas, ¿no? Y esta de acá son moléculas bastante grandes, en especial los ácidos nucleicos, las proteínas, los lípidos, hay moléculas bastante grandes. ¿Qué es lo que tenemos aquí en mayor cantidad? El agua. El agua. Profesor, ¿y El la agua, parte ¿no? vacía transparente qué es? ¿Esta de acá? Sí, esa. A ver, aquí debe ser otras sustancias, posiblemente, ¿no? A ver, tenemos el agua. Esto de acá viene a ser las proteínas. Proteínas. Luego viene, esto de acá es Lípidos. Lípidos. lípidos, ¿no? Los lípidos. ¿Qué más? Ácidos nucleicos. Y esta de acá. Proteínas. Proteínas, Ariana. Esto debe ser otros componentes adicionales, porque nosotros también tenemos gran cantidad de, dentro de los minerales. ¿Cuáles son los elementos básicos de la materia? Elementos. El carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. De ahí viene en menor cantidad sodio, potasio, flúor y otras sustancias, hasta 30 elementos más o menos, pero ya en pequeñísimas cantidades, ¿no? La célula viene del latín célula, ¿no? Cela o celda también, ¿no? Cuando los que investigan acá sobre la célula, al principio lo ven en microscopio como una celda. Lo primero que observaron fue un corcho, ¿no? Un pedazo de corcho. Y lo vieron como celdas. Así como el panal de las avispas, el panal de las abejas, así lo observaron, ¿no? De ahí viene ese nombre de célula, cela o celda, ¿no? Y le pusieron célula, ¿no? Y la célula pues es una unidad morfológica. ¿Por qué morfológica? ¿Por qué morfológica? Morfológica viene de forma, ¿no? Forma sistemas, Porque la forma tejidos. célula, Porque no tiene una forma definida. la célula da la forma al cuerpo, ¿no? Y al organismo también, le da la forma. Ustedes se darán cuenta, cada ser vivo tiene su forma propia. ¿Y eso por qué? ¿Por qué viene esa forma? ¿Por qué toda persona tiene la misma forma? Casi todos, ¿no? Por la célula que tenemos. O sea, Por la los seres célula. humanos tenemos las mismas células.
Claro. Eso dependería de los genes. Los genes. Los genes que van a dar las características de todo ser vivo, ¿no? Claro, los genes son los que priman ahí y dan la forma. Por eso todo ser vivo tiene su propia forma, ¿no? Las aves tienen su propia forma, sus colores. Cuando ya son por especies, ya tienen su forma, casi su mismo color, todo, ¿no? Sus mismas características. Pero las aves todas no son iguales. Hay variedades, ¿no? Los peces iguales, ¿no? Todos no son igualitos, ¿no? En algo varían en las especies, ¿no? Entonces le llamamos morfológica porque la célula interviene para dar la forma. ¿Y qué es lo que prima para dar la forma? Serían los genes. ¿Y por qué es funcional? Viene de función, pues. ¿De acuerdo? Toda célula realiza su función. Ustedes ya le han dicho la función de reproducción, función de nutrición y otra función de relación también. Se relacionan entre ellas, se relacionan con las células que están en su entorno. Siempre se interrelacionan, ¿no? Ahora, hay unicelulares, hay organismos unicelulares. ¿Cuáles son? Pueden ser protozoarios, protozoos, pueden ser bacterias, algunas algas, también hay hongos y otros organismos microscópicos, ¿no? Que tienen una sola célula. Ahora, cuando hay bastantes células, cuando un cuerpo forma bastantes células, le llamamos pluricelulares o también multicelulares, como el caso de nosotros, ¿no? Los mamíferos, los peces, todos somos pluricelulares. También las plantas. A ver, ¿qué nos dice la teoría celular? ¿Qué nos dice la teoría celular? Que todo ser vivo está formado por una o más células. Claro, si no, no sería ser vivo, ¿no? Aquel que no tiene células no es ser vivo. Muy bien. También dice la célula es más pequeña. Es la unidad anatómica porque nos da la anatomía, la forma, nos da la estructura, es fisiológica por las funciones de todo ser vivo, ¿no? Toda célula procede de otra célula al reproducirse, ¿no? Por la reproducción. El material hereditario pasa de una célula, de las células madres a las células hijas. Todo ese material se hereda, ¿no? Aquí están las funciones: función de nutrición, relación y reproducción. La de nutrición se refiere pues a la alimentación, ¿no? Las células tienen que nutrirse, tienen que alimentarse, requieren de material y también requieren de energía. Pero ustedes dirán, ¿cómo se nutren las células si no tienen sistema digestivo, no tienen boca? ¿Cómo se alimentan las células? A ver qué dicen, chicas.
¿Cómo se alimentan las células? ¿Por la sangre será? ¿Por la sangre? No. Claro, la sangre llevaría las sustancias nutritivas hasta las células. Pero ¿cómo se alimentan las células? Por absorción, pues a través los nutrientes tienen que pasar la membrana celular, tienen que atravesar para ingresar al interior de la célula. Hay varias formas de alimentarse. ¿Se alimenta de materia orgánica? Claro, emplea materia orgánica también, pues. Por Moléculas. medio de endocitosis y exocitosis. Claro, hay formas de alimentarse, ¿no? Pinocitosis, que lo puede atrapar, las células atrapan también a las partículas, luego lo desintegran y lo absorben. Tienen que absorberlo. La función de relación en los seres vivos recibe informaciones, se comunican entre células, ¿no? Entre células vecinas, ¿no? Se interrelacionan, intercambian material cuando están juntas. Y si una célula está separada, también se puede relacionar con el ambiente, pues, ¿no? Se relaciona con su entorno. Una célula puede detectar el calor, el frío, puede detectar sus alimentos, puede detectar el peligro, de repente un ácido, puede ser otras sustancias nocivas. Todo esto es una función de relación, ¿no? Se relaciona con su entorno o con sus células que la acompañan alrededor. Y la reproducción es, pues, las células se pueden dividir. Hay varias formas de reproducción, sexual, asexual, ¿no? Que hacen intercambio de materiales para reproducirse también, ¿no? A las partes de la célula. Esta es una célula eucariota, ya hemos dicho, por ser eucariota, es la célula más evolucionada, pero acá tiene su membrana nuclear, una membrana que rodea al núcleo. Esta sería la membrana, ¿no? Que rodea al núcleo. Esto viene a ser el núcleo. Pero el núcleo en el interior también tiene otro componente que viene a ser el nucleolo. Aquí tenemos la membrana celular. La membrana celular sería todo esto lo que protege al citoplasma. El citoplasma viene a ser la parte media, todo esto de acá, ¿no? Citoplasma, ¿con qué otro nombre le conocemos al citoplasma? ¿Citoesqueleto? No, citoesqueleto serían los microtúbulos que estarían ahí. Al citoplasma en sí también se le llama como citosol. Citosol también, ya todo el espacio acá vacío, ¿no? Después tenemos una serie de organelas. Aquí tenemos mitocondrias, lisosomas, vacuolas, retículo endoplasmático, aparato de Golgi. Todas estas organelas tienen su estructura propia y también tienen sus funciones. Cada una de ellas tiene sus funciones específicas. Y todos estos elementos que hay acá, todas estas organelas, tienen que realizar sus funciones a la perfección, ¿no? Para que esta célula cumpla su objetivo de mantener vivo, de mantener sano al individuo o al organismo, o a una especie, como se quiere llamar, ¿no?
A ver, la célula animal es una célula eucariota. ¿Por qué? Por tener un núcleo verdadero, por tener el núcleo, su membrana celular bien definida, ¿no? Por eso es. La célula animal en conjunto que van a formar tejidos. Las células están adaptadas a las funciones bioquímicas del organismo. Es decir, las células realizan el metabolismo y también la nutrición. La respiración tiene una nutrición heterótrofa. A ver, ¿qué es metabolismo? Metabolismo viene a ser todas las reacciones químicas, bioquímicas que se dan en el interior de la célula. Es decir, aquí en la célula hay una gran cantidad de moléculas grandes, como los carbohidratos, lípidos, proteínas y otras sustancias que están dentro de las células, realizan el metabolismo. Y el metabolismo se divide en dos grupos que vienen a ser el anabolismo y catabolismo. El anabolismo es cuando las células grandes que están dentro, las moléculas grandes que están dentro de las células se pueden degradar, es decir, se rompen en porciones más pequeñas. A eso se llama catabolismo, cuando se desintegran las moléculas. Y cuando se sintetizan las moléculas, o sea, se van formando cada vez moléculas más grandes, se llama síntesis. Y a la síntesis se llama anabolismo. Entonces hay anabolismo y catabolismo, ¿no? ¿Entienden? Anabolismo cuando las moléculas pequeñas se juntan, se unen mediante enlaces y van formando moléculas cada vez más grandes. Eso se llama síntesis. Y anabolismo, ¿no? Pero cuando es lo contrario, las moléculas grandes se rompen, se fraccionan en moléculas cada vez más pequeñitas, a eso se llama catabolismo o desintegración de las moléculas. Ahora, ¿por qué es heterótrofa? ¿Qué significa heterótrofa? Que son los que producen su propio alimento. Claro, Distintos. cuando hablamos de heterótrofa, hablamos de alimentos. A ver, pero hay autótrofas y heterótrofas. Lo que tú has dicho es autótrofas. Cuando Profesor, elaboras- que es incapaz de elaborar su propia materia orgánica. Sí. Claro. A ver, las autótrofas son las células vegetales. ¿Por qué? Porque ellas elaboran sus propios alimentos, los vegetales, ¿ah? Mediante la fotosíntesis. Producen su propio alimento. Y son autótrofas, pero las células animales son heterótrofas. ¿Por qué? Porque las células animales no pueden elaborar alimentos. Nosotros No son capaces. no somos capaces de elaborar alimentos como lo hacen las plantas. Por eso le llaman heterótrofas. Solamente nosotros esperamos que las plantas elaboren los alimentos para que nosotros, para consumir nosotros, ¿no? Todos los animales, nosotros también estamos considerados como animales, somos consumidores nada más. Y las plantas son productoras. Ahí está la diferencia, ¿no? Nosotros esperamos que las plantas elaboren los alimentos. Ellas son autótrofas. Auto significa ellas mismas realizan, ¿no? Y nosotros somos heterótrofos.
esperamos que otros nos brinden alimentos. Ahora, las células animales son pluricelulares, muy complejas. Entendemos pues que las células son unos sistemas, microsistemas vivientes, muy complejos son la célula. Imagínense, para estudiar una célula se podrían pasar muchísimos años estudiando, especialistas, y sería bien difícil aprender todo, ¿no? Todo lo que existe en la célula, ¿no? Por eso es muy compleja, dicen. Cumplen las funciones puntuales, definen la forma. Un ser humano puede tener, dice, unos 200 millones de tipos de células distintas, dice, ¿no? Tipos de células distintas. Ahí nomás se dan cuenta, para estudiar millones, 200 millones de tipos de células, ¿no? Y ahora en sus componentes, ¿cuántos millones, billones habrán de organelas en estos 200 millones de células, nada más, ¿no? Aquí vemos sus partes, lo que hemos mencionado, ¿no? La teoría endosimbiótica. ¿Qué significa endosimbiótica? A ver, acá lo que podemos hablar es de cuando las primeras células se habrían originado, serían procariotas, ¿no es cierto? Las eucariotas todavía no habrían existido. Es decir, cuando aparece el primer ser vivo, los primeros seres vivos en la Tierra, ¿no? Posiblemente aparecieron los procariotas. Pero cuando nos habla de esta endosimbiótica, porque las células procariotas no tienen mitocondrias y no tienen cloroplastos. Es decir, ¿cómo se habrían formado las células eucariotas? A partir de los procariotas. Indican, puede que probablemente una célula eucariota más otra célula, perdón, procariotas. No existía eucariotas. Una procariota habría ingresado sobre otra procariota. Y de esa manera se habrían formado las mitocondrias y se habrían formado los cloroplastos de las plantas. Eso nos da a entender esta teoría. Una célula que los devoró, dice acá, ¿no? O sea, una célula procariota ingresó sobre otra procariota y de esa manera posiblemente se habrían formado las mitocondrias y los cloroplastos, que le digo. Y así habrían evolucionado ya las células eucariotas. Es una idea para que tengan, ¿no? Aquí seguimos con las partes de la célula. Tenemos el citoplasma, peroxisomas. Aquí que encontramos peróxidos, son sustancias como el agua oxigenada, ¿no? Es el agua oxigenada. Hablamos del núcleo, nucleolo, el aparato de Golgi, vesículas, la mitocondria, ribosoma, cromatinas dentro del citoplasma, los microtúbulos que van a formar las redes como mallas que les decía acá, el exoesqueleto que les decía, la membrana plasmática, la más externa, hay lisosomas, retículo endoplasmático. Ahí están las partes o las organelas de una célula eucariota y animal.
Ahí nos indican igual las mitocondrias. ¿Qué funciones realizan las mitocondrias? Intervienen en la respiración celular. Acá tiene que ver con el almacenamiento de la energía. Habrá energía química almacenada acá en forma de ATP. El núcleo contiene todas las instrucciones, los genes, donde dan pues la característica hereditaria, ¿no? Y dentro de los cromosomas está el ADN también, ¿no? Pero esto está dentro del núcleo. Tenemos retículo endoplasmático, son redes o canales donde se fabrican los lípidos y proteínas. Y luego de ahí serán llevados a otras partes de la célula. El aparato de Golgi es una red también con canales, vesículas que transportan sustancias hacia el exterior. Las vacuolas son como unas ampollas que tienen agua. Pueden tener ciertas sustancias de reserva o de desechos que pueden almacenar ahí, ¿no? Los lisosomas son vesículas también que almacenan algunas enzimas que sirven para la digestión celular, es decir, para romper las moléculas. Lisoma viene de lisar, romper, ¿no? Son enzimas, sustancias que pueden degradar a los almidones o a los azúcares. Es decir, romper las moléculas grandes a moléculas más pequeñas. Los ribosomas son responsables de la elaboración o de la síntesis de las proteínas. El centriolo interviene en la división celular y también el movimiento de la célula. ¿No? Ahí tiene todas sus funciones, estas organelas. A ver, la membrana plasmática es la que recubre la parte más externa de la célula, ¿no? Es selectiva, deja ingresar sustancias que reconoce, que desea, y también deja salir los desechos del interior de la célula, ¿no? Hacia la parte externa, ¿no? La membrana celular, a través de la membrana se lleva a cabo el transporte de materiales, ¿no? La célula se va a alimentar, se va a nutrir, va a tener que ingresar materiales al interior y de la parte interna hacia la parte externa también saldrán sustancias de desecho, ¿no? Hay un reconocimiento y comunicación entre moléculas. La moléculas que están en la membrana, ¿no? En la membrana hay una gran cantidad de moléculas que son selectivas. Aquí pueden observar. Todo esto viene a ser el grosor de una membrana. Todo esto es una membrana. Aquí lo podemos ver la parte de perfil, ¿no? De perfil o el grosor. Aquí está formado por lípidos llamados fosfolípidos. Tiene colesterol, también tiene colesterol, está acá. Estos son proteínas, pero por acá dejan como unos poros o agujeros que por aquí puede ingresar o salir ciertas sustancias, los nutrientes, ¿no? Esta membrana es selectiva, selecciona qué sustancia debe ingresar y qué sustancia no debe ingresar al interior de la célula, ¿no? Hay glucoproteínas, glucolípidos, fosfolípidos. Estos son los fosfolípidos. Todos estos son los fosfolípidos. Estos son cadenas. Aquí están las cabezas y las colas. Las colas están formadas por cadenas de ácidos grasos. Todos estos son ácidos grasos, ¿no? Entonces,
La célula está protegida por esta membrana celular. Aquí tenemos igual, esta es la parte del grosor, ¿no? Ya les he dicho que por aquí hay canales que pueden ingresar. Proteína de canal le llama acá, proteínas de hélices, también hay ingresos para que ingresen las sustancias, y para que salgan también tiene que haber selección, ¿no? La misma célula selecciona qué sustancia debe ingresar y qué no debe ingresar, ¿no? Hay proteínas, glucoproteínas, hay carbohidratos o glucolípidos, también hay colesterol, también le mencioné. Esta es la membrana celular, para que le conozcan entonces, ¿no? Es bien compleja también esta. El citoplasma, ya hemos dicho que es el interior, en el cual se encuentra el núcleo, las organelas, todo sobrenadando. Es una sustancia coloidal, ¿no? Es muy fina, granulosa, donde se realizan los procesos metabólicos. El centriolo hemos dicho que interviene en la división celular, ¿no? Son microtúbulos, formados por microtúbulos. Son orgánulos que intervienen en la división celular, ¿no? Y solo están presentes en las células animales, nada más. Los vegetales no tienen centriolo. Las mitocondrias sí están en los animales y en los vegetales también, ¿no? Ahí está. Son sistemas energéticas de la célula. Es decir, ellas almacenan la energía química en forma de ATP. ¿ATP qué significa? El adenosintrifosfato. Muy bien, adenosintrifosfato. Acá tiene fósforos, ¿no? Fósforo, tiene gran cantidad de fósforo y por lo tanto almacena energía. Y esto lo obtiene a partir de los nutrientes. Y el ATP se va a almacenar en el mitocondria, y en la mitocondria se realiza el ciclo de Krebs. ¿Ustedes han visto el ciclo de Krebs? ¿Han estudiado, han leído? El ciclo de Krebs, ¿han visto? No han visto, posiblemente, ¿no? Aquí está esta es la organela llamada mitocondria. La mitocondria tiene sus partes también. También tiene su membrana externa. Tiene una membrana interna. Esto es una membrana interna. Entre membrana interna y externa tiene un espacio. Ese es un espacio intermembranoso. Y aquí tienen las crestas. Esto viene a ser las crestas. Esta parte de acá vienen a ser las crestas. Las crestas. Aquí hay ribosomas. Los ribosomas son los encargados de elaborar, sintetizar las proteínas, hemos dicho, ¿no? Por acá están dispersos, ¿no? También tienen ADN, ¿no? La mitocondria tiene su ADN también, ¿no? Su ADN. ¿Qué más? La matriz. La matriz mitocondrial viene a ser todo el espacio interno, ¿no? El espacio vacío acá. Todo esto viene a ser la matriz mitocondrial, ¿no? Y aquí dentro de la matriz se lleva a cabo el ciclo de Krebs. Aquí se va a producir la respiración celular. Aquí se ocurre el ciclo de Krebs, liberando ATP, es decir, energía. ¿Qué más? CO2. Y ese CO2 luego será llevado a través de la sangre, será llevado hasta los pulmones, y de los pulmones nosotros ya expiramos, ¿no? Eliminamos el CO2 por las fosas nasales ya.
ese gas que nosotros hacemos ingresar por las fosas nasales viene a ser el oxígeno. Con el aire entra al pulmón, ¿no? Hasta la sangre, hasta el interior de las células. Y luego sale el CO2 a partir de acá, sale y lo lleva por la sangre, es transportada por la hemoglobina y lo lleva hasta los pulmones y de los pulmones sale por las fosas nasales, es CO2, ¿no? Y luego emitimos al ambiente. Ahí está las mitocondrias. Aquí se lleva, en la mitocondria hemos dicho que se lleva a cabo una serie de reacciones químicas para liberar energía, ¿no? Y esa energía sirve para realizar todas las actividades que necesita la célula y todo el cuerpo, ¿no? Nosotros necesitamos energía. Sin energía nosotros no nos movemos, no caminamos, no hacemos nada, ¿no? Ya hablamos las membranas, membrana externa, interna. Hablamos de las crestas también. Ahí están las crestas. Luego pasamos a mitocondrias. Aquí lo vemos, las mitocondrias. Estos mitocondrias son pequeños, ¿no? Luego pasamos a retículo endoplasmático. Es otra organela, ¿no? Los retículos endoplasmáticos están formados por túbulos y sacos aplanados, dice, ¿no? Que están interconectados entre sí. Ahora, este retículo endoplasmático se divide en dos grupos. Hay endoplasmático rugoso y el otro es liso. Dentro del liso encontramos, ellos sirven para elaborar los lípidos. Ahí se elabora los lípidos, las grasas. Ahí está, vean. El retículo endoplasmático está formado por túbulos o sacos aplanados también que dice. Y en el interior se sintetizan los lípidos, las grasas, ¿no? Eso es un sistema de membranas que se extiende a través del citoplasma desde la membrana nuclear hasta la membrana celular, ¿no? Bien, ya hemos dicho que aquí se encuentra ribosomas también hay, ¿no? Unos granulitos que ustedes ven ahí, ribosomas. A ver, aquí tenemos el retículo endoplasmático rugoso. Rugoso, ¿por qué? Porque tiene gran cantidad de retículos endoplasmáticos acá, ¿no? Una serie de retículos endoplasmáticos. Y aquí está el retículo liso. Pero aquí carece de los, carece de las, ¿cómo le llamamos esto? Carece de los ribosomas. A ver, los ribosomas, perdón, aquí creo que me estaba equivocando. Estos son los ribosomas. Estos granulitos son ribosomas. Hay gran cantidad en el retículo endoplasmático. Rugoso, por eso es rugoso. Pero aquí no hay ribosomas. Carece de ribosomas. Por lo tanto, es un retículo endoplasmático liso. Aquí igual. Uno es rugoso y el otro liso. El rugoso es debido a la presencia de ribosomas, que le estamos diciendo. Son granulitos que tiene, ¿no? Y en cambio el otro no tiene ribosomas. Ahora, los ribosomas. ¿Qué son los ribosomas? También son organelas. Aquí hay son como gránulos, organelas. Aquí donde se elaboran las proteínas o se sintetizan, ¿no? Dice, las proteínas se forman en el retículo endoplasmático rugoso.
y luego pueden ser transportadas a otros lugares de la célula, ¿no? Los ribosomas también pueden estar libres, fuera del retículo endoplasmático. También pueden haber ribosomas libres. Ahora, el aparato de Golgi. El aparato de Golgi también es parecido al anterior, ¿no? Aquí ven. El aparato de Golgi es parecido al retículo endoplasmático también, ¿no? Muy parecido, ¿no? También son sacos aplanados, rugosos. Tienen tienen canales en el interior, se puede observar como canales, ¿no? Aquí hay espacios, ¿no? Y espacios ya. Las proteínas, los lípidos que han sido elaborados en el retículo endoplasmático, acá en el anterior, acá en este retículo endoplasmático, acá se han elaborado proteínas y lípidos. ¿Qué va a ocurrir con ellos? Ellos, a través de estos, van a ser transportados a otros lugares también, ¿no? Acá dice, las proteínas y los lípidos se sintetizan en el retículo endoplasmático, o sea, el anterior, ¿no? Pero estos llegan acá para ser concentradas y quitándoles el agua, ¿no? Este producto empaqueta las vesículas y esto puede ser transportadores también ya tanto de los lípidos y las proteínas que vienen del retículo endoplasmático. Vienen acá al aparato de Golgi. También hablamos de lisosomas. Liso viene de lisar. Contiene sustancias llamadas enzimas digestivas. Estas enzimas digestivas rompen a las moléculas, ¿no? Facilitan el rompimiento de moléculas grandes, ¿no? Por ejemplo, los almidones son moléculas grandes. Las proteínas, los lípidos también son moléculas grandes y lo parten, ¿no? Lo digieren, lo parten en partículas o en moléculas cada vez más pequeñas. A ver, los lisosomas también actúan como soldados. ¿Qué pasa si hay algunas sustancias extrañas? Pueden haber bacterias que quieren ingresar al interior de la célula. Entonces, en el mismo momento actúan, los reconocen los lisosomas a las bacterias y los tratan de desintegrar, lo destruyen, ¿no? A las bacterias. Estas bacterias pueden ser nocivas para nosotros, nos puede producir ciertas enfermedades, porque estas bacterias eliminan toxinas y nos puede provocar enfermedades, intoxicaciones, etcétera, ¿no? Entonces, los lisosomas intervienen ahí y lo destruyen, ¿no? Lo destruyen las bacterias, porque las bacterias también son células, pues, lo destruyen allá, ¿no? También podemos hablar de los microtúbulos, o también hablamos de cilios y flagelos. Son túbulos, ¿no? Hay túbulos bastante grandes, pueden haber túbulos cada vez más pequeñitos, ¿no? Flagelos. Aquí, por ejemplo, este viene a ser el espermatozoide, tiene su cabeza y su flagelo, ¿no? Por acá hay otros microtúbulos, cilios, por ejemplo, en el intestino, en el interior, en el intestino delgado, nosotros tenemos vellosidades, ¿no? Ahí también están como cilios. Y estos sirven para la absorción de los nutrientes. El núcleo. En el núcleo podemos hablar de las células eucariotas, ¿no? Eucariotas. ¿Por qué? Porque el núcleo está bien definido, tiene su membrana nuclear bien definida y por lo tanto pertenecen a las células eucariotas.
y como animales tienen células eucariotas. Por tener un núcleo bien definido, tiene su membrana protectora, su membrana nuclear, ¿no? Igual que la membrana celular también, ¿no? Entonces, el núcleo tiene el material genético y en el núcleo pues es el elemento o la parte muy importante para la reproducción celular, ¿no? En el interior encontramos el ADN, ARN y todo lo que se refiere para la reproducción. Aquí tenemos el núcleo, esto viene a ser la membrana nuclear. Tiene una membrana nuclear bien definida. Es muy parecida a la membrana celular, también que está formado por fosfolípidos, glucolípidos, etcétera, ¿no? También es una bicapa. Ahora, en la parte interna, todo esto de acá, así como hablamos del citoplasma, y aquí le llamamos, en el núcleo le llamamos carioplasma. Y dentro, en el carioplasma podemos hablar de pigmentos. Hay una serie de colorantes por acá, por eso le llaman cromatina. Cromo viene de croma, de color, ¿no? Cromatina. Y aquí tenemos el nucleolo también. Ahora, la membrana, todas las membranas siempre son, tienen poros. No vayan a pensar que las membranas son impermeables. Siempre son semipermeables, ¿no? Siempre hay poros. ¿Para qué? Para que haya ingreso y salida de materiales y energía. Ahora, por encima del núcleo aquí podemos ver ribosomas. Los ribosomas son estos puntitos, ¿no? Estos puntitos blanquitos son los ribosomas. ¿Qué función tienen los ribosomas? La función de elaborar las proteínas, hemos dicho, ¿no? Bueno, acá tenemos la envoltura nuclear, o también llamada la membrana nuclear, ¿no? Tiene poros. A través de esto se produce el transporte de moléculas hacia el interior, ¿no? Hacia el núcleo, hacia el citoplasma o hacia el cromoplasma también le llamaban, ¿no? Al interior del núcleo. Todo esto tiene que alimentarse también, tiene que haber ingreso y salida de materiales al interior del núcleo, ¿no? Aquí está su membrana, que es una bicapa fosfolipídica, tiene fosfolípidos también, ¿no? Todo esto es la membrana celular. Tiene gránulos, tiene poros, es una bicapa, igual que la membrana celular, ¿no? Esta es la membrana externa, en el interior está la cromatina, la membrana interna también hay, está su nucleolo y el núcleo plasma. La cromatina, hablamos de color, como el citoplasma de la célula, muy parecida. También tiene microtúbulos como mallas, microred. Aquí se encontrarán pues el ADN, los cromosomas. Los cromosomas en el interior tienen el ADN. Está el ADN, ¿no? Estos son los que transportan pues los caracteres hereditarios. Además hay proteínas, histonas. Y todo esto tiene pues el material genético, ¿no? Son unidades básicas de la información genética, ¿no? No los nucleosomas. A ver, aquí ya estamos hablando de una célula
procariota. Todo lo que hemos visto anterior es eucariota. Pero aquí vemos células eucariotas que pertenecen a las bacterias y algunas algas llamadas cianobacterias, cianofitas o algas verde-azules, ¿no? Aquí tenemos una bacteria, aquí hay varias bacterias, ¿no? Pero aquí en el interior casi no se observa sus componentes como tienen las eucariotas. Por eso es procariota. No tiene un núcleo bien definido por acá. Aquí también estas células de las algas. Aquí cada uno de estos granulitos, cada uno de estos círculos viene a ser una célula. Sino que acá están en conjunto, en forma de collares, en forma de cadenas están. ¿No? En forma de cadenas están las cianobacterias. Aquí está. Esta es la procariota. Procariota es una célula simple, ¿no? ¿Qué es lo que tiene? Puede tener flagelo, puede tener fibrillas para poder orientarse, para poder desplazarse. Acá tiene el material genético, pero en el interior del citoplasma, pero no tiene el núcleo bien definido acá, ¿no? Aquí tiene su ADN, ¿no? Este es su ADN. Puede tener su ADN, ARN también puede tener, y algunas proteínas, pero usted acá no observa retículo endoplasmático, no observa mitocondrias, nada de eso, ¿no? Pero sí puede tener ribosomas, algo así, para sintetizar las proteínas, ¿no? Pero es una célula muy primitiva, ¿no? Y estas posiblemente han sido las primeras células que aparecieron en nuestro planeta, ¿no? Esa es la diferencia entre un eucariota y un procariota. Y aquí estamos hablando de la célula procariota. A ver, chicas, aquí tenemos temas para debate y la evaluación. Esto vayan estudiando, luego le daremos para que formen sus grupos y también sacar de acá qué tema le correspondería a cada grupo. Pero vayan estudiando todo esto, ¿ya? Explique las funciones de nutrición, reproducción de una célula eucariota, estructura y funciones del aparato de Golgi y de la mitocondria. Es decir, tiene que estudiarlo la mitocondria y el aparato de Golgi. Estructura y funciones de la membrana celular. La membrana, ¿cómo es una membrana? Sus funciones, su estructura. Y también el retículo endoplasmático, que hemos hablado sobre. Aquí está el rugoso y el liso, ¿no? Liso y rugoso también hay acá, ¿no? Todo esto vayan analizando, chicas. Bien, entonces ya podemos determinar cómo es una célula animal eucariota y cómo es una célula procariota, ¿no? Ahí está la diferencia. A ver, ¿tienen algo que preguntar? A ver, chicas. ¿Alguna duda por ahí? Profesor, Sí, escucho. aquí en la división de las células, ¿se hace el mismo proceso como la replicación en el ADN o es algo diferente? En la división celular, sí, muy parecida a la replicación del ADN, ¿no? El ADN también se divide en dos partes, ¿no? Y va formando otra cadena, otra hélice. Y la división celular también igual se divide en dos partes. De esa manera se reproduce, ¿no? Es una división celular, ¿no? Claro. Sí, muy parecida. Ok, gracias. ¿Alguien más por ahí? Entonces, para complementar esto, vamos a ver el video. Siempre analicen el video y entonces nos podrá ayudar también acá, ¿no? Si de repente algo no hemos mencionado,
pero el video nos ayuda también, ¿no? A ver. Analicen bien este video. Muy bien. En este video haremos un rápido recorrido por la célula animal. Veremos en detalle sus partes, sus características y sus funciones. Comenzaremos por preguntarnos qué es una célula animal. Las células animales son las células que forman a los seres humanos y a todos los demás seres vivos que conocemos como animales, como los perros y los gatos, las vacas y los caballos, las hormigas y las arañas. Como cualquier célula eucariota, la célula animal tiene un gran núcleo y muchos otros compartimientos internos que podrían considerarse análogos a los órganos de nuestro cuerpo, como las mitocondrias, el retículo endoplasmático, el complejo de Golgi, los peroxisomas y los lisosomas. Todos estos compartimientos funcionan como grandes departamentos que cumplen funciones celulares específicas, para así optimizar todo el trabajo que una célula tiene que realizar. Además de la característica presencia de un verdadero núcleo y organelas, las células animales tienen varias características que las distinguen de otras células. Si bien, como todas las células, se encuentran delimitadas por una membrana celular, una gran diferencia con las bacterias y las células vegetales es que no tienen pared celular de ningún tipo. Son estrictamente heterótrofas, es decir, que no son capaces de producir su propio alimento, sino que tienen que alimentarse de lo que puedan obtener del medio en el que viven. Muchas de ellas tienen la capacidad de moverse o desplazarse y pueden comunicarse con las células vecinas, bien sea por contacto directo o indirecto a través de la membrana plasmática. Ahora, continuemos viendo cómo se encuentran formadas. Las células animales, como todas las células eucariotas, tienen distintas partes que ejercen funciones especiales y fundamentales para la vida celular. Veamos a continuación cuáles son las principales. Si comenzamos de afuera hacia adentro, con la primera estructura con la que nos toparemos es con la membrana plasmática. Esta es una estructura común para todas las células en la naturaleza, que es sumamente importante, pues proporciona la barrera que delimita a las células y separa todo lo que hay en su interior del medio externo. Está formada principalmente por unas moléculas llamadas lípidos, pero también contiene muchas proteínas y carbohidratos que ejercen funciones importantes. Generalmente se describe como una estructura semipermeable o selectivamente permeable, lo que quiere decir que permite el paso de ciertas sustancias y evita el paso de otras de afuera hacia adentro y viceversa. Ahora bien, así como nuestro cuerpo tiene un esqueleto formado por huesos que soportan nuestro peso, que protegen nuestros órganos y que facilitan algunos de nuestros movimientos, las células animales también poseen un sistema de andamios moleculares internos que las ayudan a mantener su estructura. Estos andamios componen lo que denominamos el citoesqueleto, el esqueleto celular, que proporciona soporte estructural y permite la organización interna, el movimiento de vesículas y sustancias de un lado a otro de la célula y la división celular. Este esqueleto, así como todos los orgánulos que forman parte del interior celular, se encuentra suspendido en el citosol celular. Este es una especie de fluido que se encuentra en el interior de la membrana plasmática, una gran piscina en donde se encuentran disueltas muchos tipos de moléculas como proteínas, azúcares y iones que participan en numerosas reacciones químicas que las células necesitan realizar para sobrevivir. Este fluido también contribuye a la forma de las células y a su comunicación con el medio que las rodea,
En este punto ya podemos comenzar a describir cada uno de los orgánulos celulares de la célula animal. Uno de los más vistosos es el núcleo. En su interior se almacena toda la información que una célula necesita para ser una célula. Es más o menos como el cerebro de nuestro cuerpo. Esta información se encuentra contenida en el ácido desoxirribonucleico o ADN, que al asociarse con unas proteínas llamadas histonas, se condensa formando estructuras conocidas como cromosomas. De manera que cada cromosoma tiene unos cientos metros de ADN superenrollado. Si esto no fuese así, el interior del núcleo no alcanzaría para albergar toda la información genética de una célula. Como toda organela, el núcleo tiene su propia membrana, y esta se conoce como envuelta nuclear, lámina nuclear o envoltura nuclear, y es a través de ella que se lleva a cabo la comunicación entre el núcleo y el citosol. Y esto ocurre gracias a los complejos del poro nuclear, que son una especie de orificios que permiten el paso de ciertas sustancias de un lado al otro del núcleo. En su interior, el núcleo contiene lo que se conoce como nucleoplasma o lumen, que es análogo al citosol. Es allí donde se encuentran suspendidos la cromatina y el nucleolo, que es el lugar donde se producen los ribosomas, unos orgánulos celulares encargados de fabricar proteínas. Saliendo del núcleo, encontramos una estructura membranosa que se forma como una continuación de la envoltura nuclear. Esta estructura se conoce como retículo endoplasmático y es aquí donde se sintetizan la mayoría de las proteínas que formarán la estructura de los organelos y de la membrana celular. En este mismo camino, nos encontraremos a un orgánulo membranoso formado por una pila de sacos aplanados con forma de cisternas llamado aparato de Golgi. En él se llevan a cabo la modificación de la estructura de las proteínas y su empaquetamiento para ser distribuidas al sitio de la célula donde pertenecen. Otros orgánulos de gran importancia son las mitocondrias. Estas son consideradas como los centros energéticos celulares, las fuentes de poder de todas las células eucariotas, ya que en su interior ocurren reacciones químicas que permiten que las células respiren y obtengan energía en forma de ATP de todos los alimentos que consumen. Una característica muy particular de estos organelos es que tienen su propio ADN. Sin embargo, muchas de las proteínas que lo forman son producidas usando la información contenida en el ADN nuclear. Ahora bien, en el interior de todas las células animales van a parar gran cantidad de desechos que a juro tienen que eliminarse porque su acumulación puede ser tóxica. Para esto se han equipado con unos organelos llamados lisosomas, que son una especie de vertedero en cuyo interior albergan una gran cantidad de enzimas que ayudan a digerir distintos tipos de moléculas, como por ejemplo las proteínas, los lípidos y carbohidratos que tienen que ser eliminados. Los peroxisomas son orgánulos más pequeños que los lisosomas, por eso se clasifican como microcuerpos. No tienen ADN propio y su función también tiene que ver con la eliminación de sustancias tóxicas, específicamente del peróxido de hidrógeno. También se encargan del metabolismo de algunas grasas, de ciertos aminoácidos y de algunos azúcares. Finalmente, no hay que dejar pasar que las células animales tienen unas estructuras muy características llamadas centrosomas. Estos orgánulos participan en la división celular y están formados por dos centriolos, que son las estructuras encargadas de la formación de los microtúbulos encargados de separar las copias de ADN durante la división celular. Ya que hemos visto a grandes rasgos
cómo está estructurada una célula animal, es el momento de que indaguemos sobre las funciones que éstas llevan a cabo. Las células animales cumplen funciones de soporte. Forman los tejidos y los órganos de los animales de la misma manera en que los ladrillos forman las paredes que constituyen un edificio. Además, algunas células sirven de soporte nutricional para otras células, es decir, que proveen la energía y los nutrientes necesarios a otras células que los necesitan. Por otra parte, hay células que soportan el desarrollo de otras, como por ejemplo las células de Sertoli en los testículos y de muchas otras células que se encargan de producir los factores moleculares necesarios para el correcto desarrollo de determinadas células. Por otra parte, todas las células del cuerpo de un animal se dividen y es la división celular la que permite que los tejidos se mantengan y se renueven constantemente. Las células del cuerpo humano, por ejemplo, con excepción de las células germinales, se dividen por mitosis, generando copias de sí mismas, lo que favorece el mantenimiento de los tejidos, así como el crecimiento del cuerpo animal. Las células germinales, en cambio, se dividen por meiosis, produciendo las células sexuales especializadas en la reproducción llamadas gametos. Además, casi todas las células animales son capaces de realizar algún tipo de movimiento. Para esto se encuentran equipadas con unas estructuras especializadas en generar movimientos rápidos, llamadas cilios y flagelos. En el cuerpo humano, el movimiento en conjunto de células ciliadas es fundamental para el funcionamiento de muchos órganos como el intestino delgado, el oído y el aparato respiratorio. Por otra parte, las células musculares de los vertebrados, al contraerse y relajarse, generan movimientos más complejos. En el mundo animal, hay muchas células que cumplen funciones de defensa en el organismo al que pertenecen. Por ejemplo, en los mamíferos, las células especializadas del sistema inmune son capaces de reconocer microorganismos invasores o sustancias extrañas peligrosas y eliminarlas con cierta rapidez y eficiencia. Finalmente, la comunicación es fundamental para todas las células en la naturaleza y los animales no son la excepción. En los animales unicelulares, la función de comunicación implica la conciencia del medio que rodea la célula, pues con el fin de encontrar alimento, agua, detectar potenciales peligros y responder a estímulos, realizan intercambios constantes con el medio exterior. En los animales multicelulares, la comunicación entre las células es esencial para el funcionamiento del tejido y del órgano al cual pertenece. Ya para culminar, veamos algunos ejemplos comunes de células animales. Los glóbulos rojos o eritrocitos son las células animales que se encargan del transporte de oxígeno a través de la sangre. Estas células en los mamíferos no tienen núcleo y están repletas de una proteína transportadora de oxígeno llamada hemoglobina. Las neuronas son las principales células del sistema nervioso animal. Están formadas por un cuerpo o soma que tiene una serie de prolongaciones que lucen como los cabellos de medusa, llamadas dendritas, y una larga proyección llamada axón que establece el contacto con otras células del cuerpo. Se especializan en la transmisión de mensajes en forma de impulsos nerviosos y las que están conectadas con el sistema músculo-esquelético les dicen a los músculos del cuerpo cuándo y cómo deben moverse. Bueno, chicos, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya servido. De ser así, les invito a darle like y a suscribirse a nuestro canal. Por la célula. Bien, chicas, con esto habríamos complementado lo que habíamos mencionado, ¿no? Es posible que haya un montón de dudas, un montón de preguntas para responder, pero el problema es acá el tiempo, ¿no?
Solamente nos falta 2 minutos para terminar, creo. A ver, vayan estudiando sobre la célula animal, ¿no? A ver, vamos a tomar lista, chicas. Alarcón está. Así rapidito, hermano. Abran su micro porque de repente ustedes contestan y no se escucha. Ya, Barrios. Presente. Ya, Bazán. Presente, profesor. Bazán. Beltrán. Presente, profesor. Borja. Presente, profesor. Camayo. Presente, profesor. Camiloaga. Campos. Carvajal. Presente, profesor. Carmelo. Presente, profesor. No se olviden su micro. Castillo. Presente, profesor. Chalán. Presente, profesor. Chucán. Presente, profesor. Chumpitas. Presente, profesor. Porcino. Presente, profesor. Crisol. Presente, profesor. Dionisio. Presente, profesor. Dueñas. Presente, profesor. Espinosa. Taguada. Presente, profesor. Gamarra. Girón. Presente, profesor. Gamarra. Presente, Ya. Girón, profesor. Ya, González. Presente, profesor. Guamán. Junco. Cono. Presente, profesor. León. Presente, profesor. López. Presente, profesor. Loza. Presente, maestro. Luis, no hay. Medina, su micro. Presente, Medina. profesor. Medrano, Disculpe. Presente, profesor. ya. Luis, ¿no? Sí, Luis. Ya. Medrano, Presente, profesor. Mendoza, Anaya, Presente, profesor. Mendoza, Ibarra, Presente, profesor. Mendoza, Mauricio, Presente, profesor. Milla, Presente, profesor. Montesinos, Presente, profesor. Morales, López, Presente, profesor. Morales, Prudencio, Moreno, Presente, profesor. ya. Seguimos. Mosquera, Presente, profesor. Pajuelo, Presente, profesor. Pantoja, Presente, profesor. Pardo, Presente, profesor. Pichilingue, Pinedo, Ramírez Aguirre, Pinedo, presente, profesor. ya. Ramírez Aguirre, Presente, profesor. Ramírez Chávez, Presente, profesor. Ramírez Juárez, Presente, profesor. Ramírez Mora, Presente, profesor. Ramírez Perry, Presente, profesor. Ricra, Profesor, disculpe, mi compañera Ricra me pidió que la justifique porque tiene problemas con el internet y no pudo ingresar a clases. ya. Rodríguez, ya. Rojas, profesor. Presente, profesor. Roque, Presente, profesor. Sánchez creo que ya no viene, ¿no? Sandoval, Presente, profesor. Torres Buenos, Girón, buenos días, profesor. Presente. Torres Manrique, Presente, profesor. Uribe,
Presente, profesor. Valverde. Vargas. Presente, profesor. Velázquez. Vera. Presente, profesor. Vicencio Presente, profesor. y Villegas. Buenos días, profesor. Presente. ¿Alguien que falta que no la tomó? Camilo Haga está. Profesor, A Diana Junco, ella tiene problema con internet, pero sí ha estado. Junco. Sí, Diana Junco. Ya. ¿Alguien Profesor, más? también Dina Valverde estaba, pero tiene problemas con su internet, sí ha salido. Valverde. Sí. Ya. Profesor, disculpe, creo que mi compañera ya me justificó, pero mi internet está que falla un poco y sí que me conecto por ratito. Ya. Ya, Junco, ya. Ya, chica, nos vemos. Creo que estamos en el tiempo. Ya, profesor, hasta luego. Gracias, maestro. Hasta luego, profesor. Hasta Gracias. luego, profesor. Gracias, Disculpe, profesor. Hasta luego, chicas. Hasta luego, chicas. profesor, disculpe, le quiero hacer una consulta. Ya. Profesor, ¿usted ¿Cuál va a es la elegir a consulta? los grupos entonces? Sí, igual que la vez pasada, después, no, ya, yo lo de acuerdo. elegiría los temas. Después los sortean a los grupos. Y los grupos ya existen, ya, pa. Ya, Los con los mismos temas. grupos entonces nos quedamos, solamente van a cambiar los temas. Claro, los temas no me habría que cambiar. Ya, profesor, gracias. Yo les aviso. Ya, de acuerdo, Sí. profesor, gracias. Nos vemos, Una cuídese. pregunta. ¿Usted dijo que faltaban algunos grupos enviar su trabajo? Sí, pero había un grupo que no enviaba. Después ya me envió. Sí, porque Después- justo las del grupo 6, mis compañeras, yo le había enviado a usted a sus dos correos, uno que no es y el otro sí es. No sé si se dio cuenta. El grupo 6. Siempre envía mi correo institucional. IALOR dice ahí, arroba y universidad. Ahí envíen, Sí. ¿no? Pero envíen siempre con tiempo, pues. Ustedes han enviado al WhatsApp también, creo, ¿no? Pero por eso yo no lo veía, No Sí. envíen a otro, sino a mi correo nomás, institucional. Ya, profesor, ¿Ya? gracias. Profesor, Sí, la compañera Campos también ha estado presente, pero seguro ha tenido problemas con el internet y seguro se ha salido por eso. Pero sí ha estado presente en su clase. ya. Ya, listo, no hay problema. Ya, nos vemos. Maestro, disculpe, maestro. Ya. Habla. Disculpe, Valverde Cifuentes también presente, no escuché mi nombre. Tengo problemas con internet. ¿Tu apellido es? Valverde Cifuentes. Valverde. Sí. Sí, ya. Ya te noté ya. Ya, gracias. Ya. Hasta luego.